Muy buenos días a todos. Hablan con Jason Alfonso Maya Martínez, catastral y geodesta. Entonces, vamos a iniciar con el tema de datos, rectificación de datos que modifican avalúo y que no modifican avalúo. Respecto a la modificación de datos, que es la particularidad que representa la modificación de área de terreno, de área de construcción, económico de los predios. ¿A qué hace referencia esto? Si en mi escritura el 300 metros, en mi certificado de tradición y libertad tiene 300 metros y en la base catastral tiene 310 metros, presentando estos documentos, yo puedo solicitarle a la Agencia Catastral de Cundinamarca o al gestor la modificación del dato en la base de datos catastral soportada. La rectificación de datos pues, implica modificaciones. Una corresponde a la modificación de área de terreno, otra corresponde a la modificación del área de construcción y otra que corresponde al uso o destino económico del predio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una modificación de área exclusivamente de terreno, lo que se hace es que si yo tengo en mi escritura y en mi certificado de tradición que el predio mide 1000 metros y en la base catastral está con 1015, 1020, 1030, yo puedo solicitar tanto a la agencia catastral como a cualquier otro gestor la rectificación de este dato. ¿Con qué documentos? Vamos a presentar documento de identidad, vamos a presentar copia de la escritura pública en donde se muestren los linderos, de ser posible, que no es un documento obligatorio, copia del certificado de tradición y libertad. Si se tiene, se presenta copia del levantamiento topográfico, estos siendo opcionales. También tenemos la rectificación de área construida. Para esto, pues tenemos la particularidad de que se pueden presentar fotos, planos de la construcción, un croquis de la misma construcción, con el fin de poder, como tipología de la construcción, para hacer la modificación correspondiente. Y el destino se modifica presentando una certificación de la alcaldía municipal en donde se certifique que el predio, por ejemplo, no es un predio comercial, sino habitacional, que el predio no es agropecuario, sino habitacional debido a su extensión. Es un documento que desde la Secretaría de Planeación de cada una de las alcaldías se puede llegar a solicitar. De manera generalizada, los documentos que se solicitan son documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad de propietarios o apoderados, si es una persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Eh, Siguiente, Fabián, por favor. Ahora, con respecto a la rectificación de datos que no modifican avalúo, tenemos que esta rectificación lo que hace es cambiar dos posibles datos dentro de la base de datos catastral. Uno es el folio de matrícula inmobiliario y otro es la nomenclatura o dirección. Estas situaciones se pueden presentar porque, uno, el dato del folio de matrícula inmobiliario en la base de datos se encuentra mal registrado o que se encuentra fuera del círculo registral correspondiente, que por ejemplo es el caso de predios en el municipio de Granada, el cual estaba antes asociado al círculo registral, a la ORIP de Bogotá y todas sus matrículas de inmobiliarias comenzaban con 50S. Después, mediante acto de la Superintendencia de Notariado y Registro, se creó el Círculo Registral de Soacha
creando el círculo registral 051, que fue a donde se inscribieron todos los predios del municipio de Granada. Este cambio se debe realizar no solamente en los documentos que uno tiene como propietario, sino también en la base de datos catastral, dado que el folio de matrícula inmobiliario es un insumo para validación de propietarios, de áreas, de linderos, entre otras situaciones que se pueden llegar a presentar. Y la nomenclatura. Se puede presentar el escenario de que desde la alcaldía municipal se haya hecho una modificación en la nomenclatura urbana, o que yo vendí mi finca y ya no se llama Finca La Esperanza, sino Finca Los Robles. Cuando yo voy a solicitar una modificación de este estilo, cualquiera de las dos, ¿qué debo presentar? Para el cambio de folio de matrícula inmobiliaria debo presentar cédula de ciudadanía como propietario, poseedor u ocupante, persona jurídica, certificado de existencia y representación legal y copia de la cédula de ciudadanía. Debo presentar para los predios urbanos un certificado emitido por la Secretaría de Planeación Municipal en donde me certifiquen, valga la redundancia, cuál es la nomenclatura de mi predio o la dirección de mi predio. Para los predios rurales, la copia de la escritura pública bajo la cual se hizo la determinación de el cambio de nomenclatura, que ya no se va a llamar La Esperanza, sino Los Robles, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora vamos con los procedimientos catastrales con efectos registrales. Este es un procedimiento especial que se adelanta desde cualquier gestor respecto a un trámite particular. Empezamos con la normativa. Actualmente, la normativa que rige estos procedimientos es la resolución conjunta IGAC 1101 11344 SNR del 31 de diciembre del 2020. Esta resolución fue realizada de manera conjunta entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta resolución define los requisitos, los parámetros, los escenarios bajo los cuales se puede llegar a adelantar este procedimiento. ¿Cómo se hace? La resolución conjunta establece bajo qué situaciones es necesario realizar una modificación de esta índole. ¿Qué cuál es? Que en mi certificado de tradición no hay área, que en mi certificado de tradición está un área diferente de la realidad. Entonces son datos que se deben cambiar bajo diferentes escenarios. Siguiente. Tenemos 4 tipos de procedimientos registrales. El primero, actualización de linderos con rectificación por imprecisa determinación. Rectificación de área o linderos. Tenemos inclusión en el campo de descripción de cabida o linderos del dato de área y acuerdo entre las partes. Siguiente, por favor. La primera corresponde a actualización de linderos. Esta implica el hecho de que en la escritura y en el certificado de tradición dicen que mi lindero por el frente es de 3 metros y resulta que al medir encuentro que son 3.5 metros. O que tomando en cuenta los rangos de tolerancia, que es algo que está estipulado dentro de la misma resolución conjunta, varía un porcentaje estrictamente inferior al que se tiene. Es decir, si mi predio mide en documentos 100 metros, pero en la realidad mide 97, esta modificación se puede realizar mediante el artículo 6.1, que es actualización de cabida o linderos, de la resolución conjunta 1101. Y pues vale la pena de pronto mencionar que pues los linderos deben ser verificables, ya sea mediante métodos directos o indirectos, sin variación. Siguiente, por favor. La rectificación de área por imprecisa determinación. Esta procede cuando los linderos están correctamente descritos en la escritura, son verificables, pero que a lo largo de la tradición que se ha generado del predio, esta área no ha sido determinada correctamente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un predio que lo puedo identificar que mide 100 metros toda la vida
ha medido 100 metros, los linderos están correctos, pero el área está mal. Mi lindero, mi área en el certificado de tradición y la escritura como título traslaticio, es decir, el título histórico, dice que mide 200 metros. Esto se puede llegar a revisar y a modificar, dado que está fuera de los rangos de tolerancia que están establecidos en la resolución conjunta. Esta información se cambia tanto en la base de datos catastral como se envía la información, qué pena, a la Oficina de Instrumentos Públicos, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, con el fin de que ellos también realicen la modificación pertinente dentro del documento. Esta modificación se hace mediante método indirecto con la información que nos aportan como el levantamiento topográfico, que ya les voy a dar los requisitos generales, como verificación en terreno si es necesario dar un apoyo a esta información. Siguiente. La rectificación del lindero de linderos por acuerdo entre las partes es un caso particular, bajo el cual tengo un predio urbano. Yo moví el lindero con mi vecino porque estuvimos de acuerdo de que el lindero estaba corrido. Bajo este escenario es necesario entrar a modificar los linderos y las áreas dentro de los títulos traslaticios y dentro de la oficina de instrumentos, oficina de registro de instrumentos públicos. Esto se presenta principalmente en zonas rurales, dado pues la extensión y la cavidad de estos linderos. Se presenta más que todo en estas zonas y es un procedimiento que muy rara vez se llega a radicar ante cualquier entidad, dado la particularidad, pero existe. Esta variación puede ser en un solo lindero, puede ser en varios o puede ser definitivamente en todos. Siguiente. Ahora hay que tener en cuenta dos cosas por separado. La actualización de linderos y la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, primero no son excluyentes. Yo por un lado puedo actualizar la medida de un lindero y por el otro lado del predio estar de acuerdo con mi vecino en que se corrió y la vamos a rectificar. Si en los títulos de propiedad, es decir, en las escrituras, aparecen medidas costumbristas, es decir, que el predio va de la piedra marcada con el punto 1, pasando por la zanja al palo marcado con el punto 2, que es algo que se presenta muy comúnmente en Colombia. Esta información no tiene equivalencia porque no hay una medida estandarizada de tal forma que podamos llegar a determinar cuál es la distancia revisando los títulos. Espérenme un segundo, por favor. Qué pena. Ya. Eh, Esto pues también está descrito dentro de el articulado de la resolución conjunta y pues es necesario acudir al procedimiento registral, tanto por rectificación de área de linderos como pues según sea el caso, lo que tiene que ver con acuerdo entre las partes. Ahora, hay que tener en cuenta, el siguiente por favor, Fabián. Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre las partes tenemos que los linderos son arcifinios no verificables en terreno, que era lo que les venía mencionando. Un lindero arcifinio son límites naturales como ríos, montañas, la playa, una piedra, una zanja, que pueden llegar a limitar no solamente el predio, sino también un municipio o departamento y puede llegar a limitar el tema de la cavidad de linderos. Ahora, si son arcifinios verificables, pero que varían, es decir, que si yo voy a terreno y mido de la piedra al árbol y me da una medida que se pueda verificar, se puede tomar. La rectificación de acuerdo entre las partes se está expresando en medidas costumbristas no verificables, que son la vara, la cabestrilla, la tabacada, el nudo, el pie, el codo, entre muchas otras medidas que se venían manejando.
que estén técnicamente definidos, pero que tienen superposición física. No determinan plenamente el predio o si los determinan no son verificables por desaparecer o variar a lo largo del tiempo. También pueden presentar diferencias entre los linderos del folio y los verificados técnicamente, pero cuando esta diferencia exceda los rangos de tolerancia establecidos por el IGAC. Siguiente. La improcedencia de la rectificación por acuerdo entre las partes, en general de los procedimientos catastrales con efectos registrales. 1. Que los predios sobre los cuales se esté adelantando el trámite se encuentre en configuración perimetral, perdón, de linderos en un proceso de deslinde y amojonamiento. Es decir, que tenga una medida cautelar establecida mediante autoridades, como lo puede llegar a ser la inspección de policía municipal, un juzgado y entidades de este estilo, no va a proceder el caso. Cuando alguno de los predios intervinientes corresponda a bienes de uso público, baldíos o presuntos baldíos. O existan errores derivados de la adjudicación. ¿Qué quiere decir? Que si mi predio vecino es un predio baldío, es un predio de uso público o fue un predio que se adjudicó mediante un proceso judicial como lo es restitución de tierras o resolución de asignación de tierras por parte de la agencia, hasta que si tuvo errores el proceso de adjudicación del predio colindante, afecta también el mío. ¿Por qué? Porque al ser esto un predio baldío, un predio afectado por esta característica, no puedo llegar a delimitar y determinar correctamente el lindero hasta que una vez la entidad encargada no subsane esta particularidad, dado que jurídicamente y físicamente, como se va a hacer una rectificación de área, no solamente catastral, sino también jurídica, implica el hecho de que quepa la posibilidad de yo como propietario estar tomando, así sea 1 o 2 centímetros cuadrados, que si bien no es mucho, es algo de un predio que en este momento es un predio de la nación. O cuando alguno de los predios se encuentre ingresado en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, que este tema trata la ley 1448 de 2011. Estos predios no se pueden llegar a tocar. Estos predios tienen que tener un proceso particular mediante un juzgado particular de restitución de tierras. Y hasta que no se adelante este proceso, no voy a poder modificar el predio colindante. Siguiente. Los requisitos generales para la presentación de las solicitudes catastrales, de procedimientos catastrales con efectos registrales son, primero, tener una solicitud presentada por él o los titulares del derecho de dominio, es decir, los propietarios con derecho de dominio real del predio, en donde se informe, mi predio tiene 100 metros, con el levantamiento aportado encuentro que son 110. Solicito, por favor, incorporen los 110 metros a la base de datos catastral y se remita a la oficina de registro de instrumentos públicos correspondientes. Si la presenta el propietario, debe anexar copia de cédula del propietario, y si son 50 propietarios, los 50 deben firmar la solicitud y los 50 deben pasar copia de su cédula de ciudadanía. En caso de ser una empresa, tiene que tener el certificado de existencia y representación legal y copia de la cédula del representante legal. Si se actúa como un apoderado, es decir, yo le doy un poder a mi hermano, no se debe aportar como le otorgo un poder general. Se debe aportar como yo, Jason Amaya, autorizo a mi hermano, Juan Amaya, a que adelante el procedimiento catastral con efecto registral ante la Agencia Catastral de Cundinamarca, donde lo faculto para radicar, modificar documentación, es decir, adicionar o retirar documentación, notificarse, presentar recursos, porque debe ser muy puntual la información. Si bien no está bajo estas características, se puede recibir,
pero esa persona no se puede notificar, interponer ningún tipo de recurso ante la resolución. Se debe incluir la información completa de los colindantes. Se debe aportar levantamiento topográfico con los lineamientos que están establecidos en la resolución 643 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que los voy a dejar un momento en pantalla para que le puedan tomar un pantallazo o una foto si así lo desean. Esa es la estructura del carpeteo que tiene establecido el Instituto Agustín Codazzi respecto a los procedimientos, a los levantamientos topográficos. Qué pena con ustedes. Listo, Fabián. Siguiente, por favor. Ahora, si el predio colinda con una vía, colinda con una quebrada, colinda con un parque, colinda con la alcaldía, principalmente con lo que tiene que ver con vías y cuerpos de agua, es necesario aportar el certificado de colindancia con bien de uso público. Para este caso particular, tenemos el formato que tenemos eh, desde la agencia, que es a manera de ejemplo, en el cual se puede aportar a las personas de la alcaldía o el ministerio correspondiente con el fin de que certifiquen que mi predio no está invadiendo ni la vía, ni la quebrada, ni el lago, ni la laguna, ni la autopista, ni nada por el estilo. ¿Qué se certifica en este certificado? Valga la pena la redundancia. Tenemos el cuadro de información básica, que lo pueden ver. Fabián, me ayuda señalándolo, por favor, el que está en la primera página del formato, que está resaltado en amarillo. Luego tenemos algo denominado como la descripción técnica de linderos. Esta información la hace el topógrafo desde la alcaldía o el topógrafo que contrate yo, que le va a brindar apoyo a la alcaldía para generar este documento, en donde se describe que el predio colinda con la vía desde el punto 1 hasta el punto 2, pasando por las coordenadas tal y tal, colindando con la vía denominada carrera cuarta en una distancia de tantos metros. Debe tener una imagen, un plano como el que ven en el centro de la pantalla, con el fin de poder ubicarlo espacialmente, no solo para nosotros, sino también para la alcaldía municipal, que tengan claridad de los linderos del predio respecto a las vías. Y pues esto debe estar firmado en dado caso de que sea con vías del municipio por el secretario de Planeación Municipal o quien haga sus veces. Siguiente. Respecto a requisitos específicos de los procedimientos registrales, se tiene que aportar copia de la escritura registrada donde esté el área, los linderos y si existen predios segregados. Bajo la particularidad, la normativa establece que para predios menores a 500 metros o inferiores a una hectárea en zona rural, no se debe presentar plan de levantamiento topográfico. Acá, como pueden ver en la presentación, dice que si son mayores a 500 metros urbanos y mayores a una hectárea rurales, es obligatoria la presentación de dicho levantamiento que cumpla los lineamientos establecidos en la resolución 643 de 2018. Siguiente. Bien. Ahora vamos a mencionar todo lo que tiene que ver con productos catastrales. Tenemos que este año, por la circular externa número 01 del 24 de enero del 2025, se establecen los productos catastrales que se pueden solicitar ante la entidad que es la Agencia Catastral de Cundinamarca. El certificado catastral nacional, que tiene la información básica del predio, el certificado plano predial catastral, que es un plano como el que estaban viendo anteriormente en los procedimientos registrales, que tiene las coordenadas de cada uno de los vértices del predio. Certificado catastral especial, que es muy parecido al certificado catastral nacional, pero viene con la información de los predios colindantes. Por la ley de habeas data, solamente tiene lo correspondiente a los números a los números prediales, sí, qué pena, de los colindantes.
el certificado de avalúo catastral que está establecido en la ley 1682 del 2013 y el valor unitario por fila de registro catastral. Para este es importante mencionar que estos documentos los puede solicitar o el propietario o un apoderado. E insisto, eh, haciendo bastante hincapié en esto, apoderado. ¿Qué información se debe aportar? La primera, copia de ciudadanía, copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad del propietario, poseedor o ocupante, y en dado caso de tener apoderado, del apoderado con el poder correspondiente. Y se debe aportar información que pueda ayudarnos a identificar el predio con el fin de poder emitir el respectivo certificado o producto que se solicita. Siendo esto copia del recibo del impuesto predial o copia de la escritura pública, con el fin de poder validar esta información. Este producto se puede solicitar a través de correo electrónico o en la oficina principal de la Agencia Catastral de Cundinamarca y en el momento de presentar la solicitud se indicará de que por favor se realice el pago ante la entidad bancaria correspondiente, ya sea la Vivienda Bancolombia, que son las entidades con las cuales se tiene convenio, y se aporte foto o copia del desprendible de pago. Dado que, por ejemplo, para un apartamento que no está digitalizado en la base gráfica de la agencia, no se puede expedir un certificado plano predial. Por consiguiente, es necesario validar primero esta información para que se pueda entregar la información correcta. Si a mí me solicitan el plano predial de un apartamento, no lo voy a poder entregar y el pago que realizó va a tener que realizarse una solicitud de retribución del pago. Siguiente. Preguntas frecuentes. Ahora, tenemos unas preguntas ya estandarizadas. Igual vamos a tomar algunas preguntas para respuesta y vamos a comenzar. Primero, ¿puede la Agencia Catastral de Cundinamarca encargarse de generar o abrir un folio de matrícula inmobiliaria, hacer escrituras, legalizar, formalizar un predio o sanear el vicio de un predio? No. La Agencia Catastral, como gestor catastral, solo subsana o realiza las modificaciones o mutaciones en la base de datos, como mencionaba mi compañero Mario al principio, eh, con los predios que se tengan bajo la jurisdicción, que tengan respaldo jurídico y que estén registrados ante la Superintendencia de Notario y Registro. Dado que si yo hice una escritura, pero todavía no está inscrita en el folio de matrícula inmobiliario, no es un documento válido. ¿Por qué? Porque esta información debe verse reflejada ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Siguiente, ¿existe algún correo para realizar radicaciones de manera virtual? Sí, al correo de atención al ciudadano @acc.gov.co se puede radicar cualquier solicitud con el fin de poder, ya sea pedir un trámite o radicar un derecho de petición. Con respecto a los productos, se puede llegar a solicitar cualquier certificado catastral, especial, plano, de avalúos, entre otros, a través del correo productos.catastro@acc.gov.co. ¿Se puede realizar un procedimiento registral si soy propietario de derechos y acciones? No. El tener derechos y acciones implica que yo soy propietario de un porcentaje del predio, sin dar o alcance a qué área del predio puntualmente. Los derechos y acciones o derechos herenciales que también se pueden llegar a evidenciar en algunas escrituras y certificados de tradición y libertad no dan el dominio para poder entrar a hacer esto. Esta información es necesario subsanarla primero, es decir, si se tienen derechos y acciones que soy propietario de un porcentaje del predio, esta información se puede llegar a hablar con todos los demás copropietarios de manera generalizada, como les mencionaba, si son 50 propietarios, entre los 50 tienen que radicar la solicitud, así sea una sola persona la que la radique, pero debe estar firmada por todas. Y si se tienen derechos herenciales, este proceso sí no se puede adelantar
porque es necesario entrar, o primero, a hacer la subsanación de esta particularidad mediante lo que tiene que ver con realizar la herencia que no quedó testada o con testamento, o por otro lado realizar un proceso de pertenencia o realizar un proceso con la Agencia Nacional de Tierras para la titulación del predio. Ahora, si en mis escrituras, certificado de tradición y el plano de topografía de mi predio presentan diferentes áreas que debería hacer para darle un solo valor de área a mi predio, en este caso, pues es como les mencionaba, el procedimiento catastral con efecto registral, perdón, para poder incluir esta información. Ahora, es importante que de pronto desde la ciudadanía pegarle una revisada a la resolución conjunta 1101 y GAC 11344 de SNR con el fin de poder dar claridad respecto a algunos términos, requisitos, planteamientos o escenarios. Por ejemplo, si en mi certificado de tradición no hay área y en mi escritura no hay área y no hay unos linderos claros, hay un artículo particular que habla de la inclusión del dato de área o linderos, perdón, en el documento del certificado de tradición, siendo este el artículo 11 de la resolución conjunta 1101. Listo. Fabián, continuamos. Sí, bueno, acá en el chat pues estamos analizando las preguntas que nos han compartido y tenemos la primera pregunta para que por favor nos ayudes como a aclarar algunos puntos que se explicaron igual en la sesión, pero es importante puntualizarla. La primera, ¿el poder debe ser autenticado y por qué razón? El poder debe estar autenticado, digamos que si bien prima el principio de buena fe, es necesario establecer el hecho de que esta información no nos da, digamos, eh, la suficiente información, por decirlo así, de que realmente es la persona que está solicitando este producto o este trámite. El poder autenticado se solicita bajo dos escenarios. Uno, que es el procedimiento catastral con efecto registral, y dos, bajo lo que son productos. Con los productos debe ser un poder autenticado debido a ley habeas data, ley de protección de datos personales, dado que esta información aparece en dichos productos. Y con respecto al procedimiento registral, dado que esta solicitud solamente la pueden realizar propietarios y en caso de solicitarle esto a un tercero, pues se debe demostrar que un tercero es el que lo está adelantando, autorizado realmente por el propietario. Este poder debe estar autenticado también por el hecho de verificar el tema de firmas, que nosotros como agencia no somos los encargados, sino por otro lado es una notaría la encargada de dar esta fe de la información. Siguiente, Fabián. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos en el chat es ¿cuál es la diferencia entre el certificado catastral nacional y el catastral especial? Sí, por favor, como que Listo, la les diferencia. puntualizas. Dale. La diferencia principal entre los dos es que el certificado catastral nacional tiene dentro del documento nomenclatura, número predial nacional, número predial anterior, código homologado, área de terreno, área de construcción, avalúo, propietarios y folio de matrícula. Ambos tienen la misma información, pero el certificado catastral especial tiene adicional la información correspondiente a los predios colindantes, con el fin de poder incluir esta información para trámites específicos. Principalmente se solicita para trámites registrales de inclusión de información. Siguiente, Fabián. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos en el chat, bueno, de hecho son varias. Primero, ¿cuál es el procedimiento establecido para la recepción de los planos en formato digital? Específicamente, ¿se deben entregar a través de un correo electrónico institucional, un medio magnético u otro mecanismo? Listo, para esta Considerando, situación, disculpa, perdón, me la termino acá. dale. Considerando que el resto de la documentación se radica de manera física. Pues, Fabián, qué pena contigo. En este caso tenemos diferentes temas a tocar.
El primero es que, pues, al momento de erradicar en formato físico toda la documentación, eh, podemos entregar el levantamiento topográfico que cumpla con los lineamientos de la resolución 643, ya sea en un CD, en una memoria, o lo pueden anexar a través del correo de atención al ciudadano @acc.gov.co, indicando el número de radicado. O documentación completamente virtual que pueden llegar a presentar. Vale, ¿Cuál es listo. la siguiente, Fabián? La siguiente pregunta es, ¿qué protocolo se aplica para la erradicación de documentos cuando el trámite es presentado por un tercero distinto al propietario? Se exige presentación de autorización escrita, copia del documento de identidad del propietario o algún requisito adicional para formalizar la erradicación. ¿Te repito la pregunta? Creo que se Ya, te fue Fabián, qué pena, es que tuve un problema de conexión. Me dice, la pregunta Listo. ¿me la ¿La puedes repito? hacer ¿Repito la nuevamente? pregunta? Por favor, qué Claro. pena. ¿Qué protocolo se aplica para la erradicación de documentos cuando el trámite es presentado por un tercero distinto al propietario? Listo. En este caso, eh, si bien cualquier mutación, es decir, cambio de propietario, desenglobe, mutación de tercero, incorporación de construcción, mutación de cuarta autoavalúo, revisión de avalúo, mutación de quinta inscripción de predio, complementación, que es cambio de folio de matrícula o nomenclatura, puede ser radicada por cualquier persona. Si es muchísimo mejor tener la autorización de propietario, poseedor o ocupante con el fin de dar una y atender a la persona que realmente requiere el trámite para esta modificación. Ahora, el procedimiento se puede realizar de tres formas diferentes. Una, al de la agencia en la avenida Boyacá, y dos en la ciudad de Bogotá, a través del correo, atención al ciudadano, o a través de cualquiera de las ventanillas que tenemos en los municipios en este momento, que inicialmente voy a mencionar algunas. Guaduas, Villeta, Chaguanifa, Catativá, Tibirita, Tibacuya, Napoy, Manolaima, eh, Gachetá, entre otras. Siguiente, Fabián. Listo. Pues, nos queda tiempo para dos preguntas más. Entonces, Listo, en perfecto. relación con los productos catastrales requeridos para los procesos de pertenencia, ¿cuál es el procedimiento para su expedición y cuáles son los requisitos específicos que deben cumplir los solicitantes? Está un poco amplio, pero creo que hay como si podemos dar una generalidad. Sí, digamos que ahí podemos llegar a dar una generalidad al respecto. Generalmente para los procesos de pertenencia, uno es el certificado catastral especial y otro el plano predial. Bajo este escenario tenemos dos situaciones que se nos pueden llegar a presentar, dado que como la persona no es la propietaria, no puede solicitar formalmente los productos, ni tiene quien lo pueda apoderar, dado el proceso de pertenencia. El juez es quien debe dar la indicación de que se generen estos productos, ya sea a costo de parte o de manera directamente dictada por el juzgado. El juzgado lo puede solicitar a través de un oficio de la agencia catastral que nos llega a través del correo de atención al ciudadano y productos.catastro, o si no causó este oficio, se puede llegar a solicitar que con el acto de rechazo del procedimiento se puedan entregar los productos sin ningún problema y reiniciar el proceso ya con la documentación completa. Vale, muchas gracias. Bueno, por tiempo nos queda esta última pregunta. Recuerden pues que lo pueden dejar en el formulario y pues digamos que este es un mecanismo también para nosotros poder tomar esa información y hacer pues material pedagógico pues para aclararles todas sus dudas y que pues se publique en las redes sociales de la agencia. Como última pregunta tenemos, los trámites catastrales y con efectos registrales pueden ser solicitados por un heredero ya que no se ha realizado la sucesión. Entendería. La resolución conjunta menciona este tema en particular, pero ¿qué es lo que pasa? El heredero no tiene el derecho real de dominio, que es uno de los requisitos establecidos dentro de la misma resolución conjunta.
lo ideal sería hacer principalmente el tema de la sucesión antes de adelantar el procedimiento registral. Hay que tomar en cuenta que también la resolución conjunta 1101 IGAC 11344 SNR menciona en el artículo 3, si no estoy mal, si me equivoco, me disculparán, eh, el hecho de que no se puede truncar el mercado inmobiliario en caso de presentarse una diferencia de áreas. Es decir, el notario no se puede llegar a abstener de generar este traspaso de predios porque en catastro tiene 99 metros y en escritura tiene 100. No lo puede hacer. Este traspaso, esta compraventa, debe hacerse con el área con la que se cuenta en el título traslaticio y pues si hay lugar a alguna rectificación, ya sea catastral o registral, es decir, que modifique avalúo o procedimiento catastral con efecto registral, se puede adelantar sin ningún inconveniente. No es necesario primero hacer el trámite registral antes de cualquier otro, porque pues la misma superintendencia ha sido claro con esto. Ahora pues ya digamos que como manera de cierre, es importante mencionar pues los productos están estipulados en la circular externa número 01 del 24 de enero del 2025 de la agencia catastral que se puede de la agencia www.acc.gov.co y es importante mencionar que ningún trámite tiene costo. Nadie de la agencia les puede llegar a cobrar. El único trámite que tiene un costo es el procedimiento registral por los derechos de erradicación, los productos emitidos y demás, pero este costo se cancela exclusivamente cuando se realice la notificación del trámite. En ningún otro momento, ni cuando se radica, ni cuando se visita, nada de este estilo. Cualquier situación que ustedes lleguen a evidenciar o presenciar como usuarios, como contratistas, como funcionarios, pueden llegar a denunciarla abiertamente, con privacidad, anónimo, como ustedes deseen, a través de los diferentes canales de la agencia, dado que pues esto implicaría gestionar diferentes escenarios con las personas correspondientes.